em, a Victoria era una perrita callejera y un tipo de un taller, un tipo que estaba de visita con otro tipo de un taller, le agarra a sus perritos, a sus cachorros y los quema enfrente de ella. Ella alcanza a huir con las patitas quemadas, pero pues obviamente las imágenes eran desgarradoras. Ella regresaba a ver dónde estaban sus perritos y pues ya no había nada. A raíz de esto se organiza una manifestación. Llegamos a exigir a Palacio de Gobierno, pero fue una cosa tremenda, o sea, íbamos un montón, e íbamos con el no nos vamos a mover de aquí hasta que salgan a recibirnos. Y a raíz de eso se logra la Ley de Protección Animal en el estado de Jalisco, que es muy básica, si tú quieres, muy elemental, donde no se incluye, por ejemplo, a los toros, a los animales para experimentación, y todo esto se incluyen perros, gatos, hurones, animales domésticos, ¿no? Pero hasta cierto punto comienza el avance del movimiento y se logra también la creación de la UPA, que es la Unidad de Protección Animal del Estado de Jalisco. Abre bien el oído y escucha, que Diego Medina te dará una cápsula de salud y equilibrio que te haga provecho. Ahí va. Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este canal. Hoy tengo otra vez el gusto de tener a Paulina Aro Gutiérrez con nosotros para hablar de un tema pues que es interesante e importante. Paulina Aro es psicóloga. Tiene la especialidad en trastornos graves de la personalidad, tiene la maestría en tanatología de la UNAM y la maestría en estudios psicoanalíticos en espacio psicoanalítico. Es coordinadora del movimiento mundial Toros sí, Toros no, y como hablamos en el video anterior, si no lo han visto, véanlo. Ella es directora de Señorita Plus Size México y subdirectora de Curvy Plus Size México. Pues bienvenida, Paulina, de nuevo aquí, gracias por estar. Muchas gracias, Diego, nuevamente por esta invitación para hablar de este otro tema que también es muy interesante. Sí, toros sí, toreros no. ¿Qué es este movimiento? Ya hicimos una pequeña introducción también en el video anterior. Toros y toreros no es un movimiento antitaurino mundial que promueve la abolición no solamente de las corridas de toros, sino de todas las actividades taurinas que promueven el maltrato, tales como son los embalses, los bows a carrer, de repente las, ¿cómo se llaman? Ay, estos que se acaban de suspender ahora con el coronavirus, que son muy famosos, que los toros corretean a la gente en España. Se me fue el nombre, pero ya sabes cuáles, ¿no? Sí, en Pamplona, ¿no? Hacen la fiesta pamplonada. Ajá. Exacto. Es parte de este maltrato animal, ¿no? En este video vamos a dialogarlo desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva psicológica también, y también desde el derecho animal a la vida y al respeto, ¿no? Perdón por interrumpirte. No, está bien. Efectivamente, todas estas prácticas implican maltrato animal en diferentes niveles. Hay algunas que tienen que ver con el maltrato al animal propiamente, otras que son el maltrato al ser humano y al animal por igual, y otras que son al ser humano por vía del animal. Entonces, esta es una perspectiva que pocas veces se aborda. Sí. Donde creemos que a veces por ejemplo, en el caso de las corridas de toros, creemos que la única víctima es el toro o son el toro y el caballo, cuando también hay parte del torero que es víctima de todo esto, aunque usted no lo crea. Ya. Esta perspectiva de la que hablas, de las personas que son víctimas, ¿cómo es esto? ¿Por qué ocurre esto? Ok. Cuando un torero entra a una plaza, lo que nosotros esperamos ver es que mate a un toro. Pero lo cierto es que se está ocultando un deseo de muerte, porque al torero se le exige o matas o sales muerto. Es tu única razón para no matar. O sea, y de repente es terrible. Toros y Toreros no tiene un documental del mismo nombre. Sí, muy bueno.
muy cruel y se siente fuerte, es fuerte, pero tienen que verlo si quieren entender toda esta problemática a fondo. Es muy doloroso y para nosotros, por ejemplo, seleccionar las escenas del documental fue muy difícil. Recuerdo que cuando seleccionábamos los audios de entrada de las corridas, hay una imagen donde cuernan a un torero. Y la gente, lejos de espantarse por lo que estaba sucediendo, ¡ja, ja, ja! ¡Qué estúpido! O sea, de cada así, ¿qué diablos? ¿De verdad? Acabas de ver cómo a un ser humano le sacaron las tripas y lo único que pudiste decir fue, ¡qué estúpido! Entonces, te quedas pensando, ¿qué le pasa a esa gente que no se da cuenta de que es un ser humano al que le están exigiendo exponer su vida para divertir a otros? Me recordaste a estos gladiadores, y creo que esto de lo taurino también proviene desde la antigua Grecia, los romanos, que hacían estos con los esclavos. De hecho, ellos a los que ponían a pelear entre ellos, y después se fue civilizando y entonces utilizaron a toros. Exacto, ellos hacían lo que se llamaban las taurilias, que eran fiestas donde se enfrentaban toro contra toro. De hecho, esto todavía es muy común en Croacia. Las peleas de toros son entre ellos mismos y se les pone un círculo y es el que avienta al otro, parecido como a una lucha de sumo, pero es entre toros. Posteriormente, en Roma se comienza a torear, por decirlo de alguna manera, y el toreo era a pie, era siempre a pie, y quien utilizaba caballo era mal visto. Es lo que ahora se llaman los rejoneos. Los rejoneos actualmente son como de un mayor nivel, porque se supone que el rejoneador tiene mayor dominio sobre la bestia, que es el toro, y sobre el caballo que él mismo va montando, y pues bueno. Pero en aquel momento eran muy mal vistos. En su momento esto fue tomando auge al decir que los toros eran bestias psicópatas, indómitas, etcétera. Cuando pues bueno, si nos ponemos a ver, efectivamente, el toro tiene con qué defenderse. La especie Miura, que es la que se utiliza específicamente para las corridas de toros, tiene un largo específico de cuernos, tiene una cierta corpulencia, pero hay mucho de que realmente, si te pones a verlo, es un herbívoro. Un herbívoro no te ataca tan fácilmente, o sea, está defendiendo. Sí, o sea, es algo defensivo. Es más peligroso, por ejemplo, un perro pitbull, un rottweiler, un presa canario, porque al ser un cánido es un perro de presa. Es un perro que evidentemente tiene la posibilidad de atacar con algo que es mucho más cercano. Los cuernos, si bien es cierto que son armas de ataque, son con un propósito más defensivo. Claro, es una forma lógica que incluso un pajarito, yo una vez intenté salvar a un pajarito de la barranca de Huentitán porque no podía volar y se estaba defendiendo el pajarito, o sea, desde que yo lo trataba de agarrar y picaba, o sea, cualquier animal, cualquier ser humano que está siendo atacado y que está siendo arrinconado, estás en un ambiente súper estresante porque hay gente alrededor. Imagínate que te estuvieran así en medio de una plaza, atacándote, gritándote, provocándote. Debe ser terrible, ¿no? Para estos animales todo el estrés. Es horrible. Yo tuve la oportunidad de entrar a la Plaza de Toros, al Nuevo Progreso, y grabar desde el centro de la plaza. No había gente, habían 4 o 5 personas que iban a la clase taurina, y recuerdo el eco, y es una cosa, digo, terrible. O sea, yo me acuerdo que hablaban las personas y se quedaban así como, ¿qué onda? El eco de la plaza es espantoso. Y entonces eso multiplícalo por miles de personas. Un toro que ha estado en la oscuridad porque están en los cajones de castigo previamente a que entren. O sea, un toro pasa alrededor de 48 o 72 horas en completa oscuridad antes de salir a la plaza. Entonces salen, escuchan ese ruido, están encandilados de la luz
están encandilados de los trajes de los picadores, que son generalmente de tela muy lustrosa, y los toros tienen esta peculiaridad de que no tienen visión periférica. Un toro puede ver únicamente en un ángulo de 90 grados. Entonces no puede ni siquiera dirigir la vista al otro lado para evitar el golpe de sol. O sea, por eso es por lo que de repente salen y se ve que o salen corriendo o se quedan como de ¿qué está pasando aquí, no? Sin entender. Sí. Porque están pues con el flashazo del sol, valga la expresión. Sí, son condiciones que son inhumanas. El perrito que lo tengo aquí es que está triste y nada más quiere estar al lado de mí porque se acaba de morir mi otra perrita. Era su pareja. Lo lamento mucho. Ya estaba viejita y ya le empezó. Y nada más está siguiéndome y está aquí a un lado y está a un lado. Entonces me lo pongo en las piernas y ya se duerme un rato. Y a propósito de los animales, es que deberían tener derecho, ¿no? A no ser explotados, a no ser abusados, a no tenerlos en condiciones deplorables, que ocurre pues en muchos espacios, y taurino pues es uno muy visible, muy que todo el mundo, incluso se le llama una cultura o un arte a este tipo de cosas. ¿Esto es una arte o es una cultura? ¿Le podemos llamar así? Le podríamos llamar tradición, más allá de cultura, si bien todo lo que no es natura es cultura. Lo cierto es que la parte cultural de esto no tiene nada que ver con el espectáculo que se desarrolla. Puede tener que ver con la música, no lo voy a discutir, puede tener que ver con la artesanía que llevan los trajes de luces, definitivamente. Como por ejemplo con la elaboración de ropa, de la bota taurina, de todo esto, eso no está en discusión, definitivamente es parte de la cultura. Pero el pasaje al acto que implica en la tortura y muerte de un animal no puede ser denominado de otra manera más que como tortura y muerte. O sea, porque no hay arte en el deshacerte de una vida. Sí. Y es terrible, o sea, la gente dice, ¿quién tuviera una vida de toro? Porque vive 5 años en las dehesas como rey para morir con honor en la plaza. No, o sea, vamos a dejarnos de tonterías. ¿Eso se dice? Sí, eso dicen, y es la justificación de muchos taurinos que han vivido súper bien durante 5 años y que por eso, pues bueno, pueden morir con honor. Si a ese tenor vamos a sostener la conversación, entonces todos quienes tenemos comida segura, un techo sobre nuestras cabezas, acceso a internet y a agua potable, tenemos mucha mejor vida que el 60% de la población mundial. Siendo así, no tendríamos por qué quejarnos ni de un asalto, ni de que nos golpeen, ni de que nos maten, nos roben, nos violen, y no necesariamente en ese orden, porque hemos vivido una vida mucho mejor que el 60% del resto de la población mundial. Entonces, por ende, tendrían derecho a hacernos algo, ¿no? Tendrían derecho a torturarnos y a matarnos, según la lógica taurina. Sí, no tiene una sola lógica. Me encanta tu playera, porque ahí a la orden. ejemplificas esta situación y este movimiento que ha logrado. ¿Cuáles han sido algunos de sus logros y qué está pasando ahorita? Bueno, a nivel mundial nos hemos estado moviendo. Logramos, por ejemplo, en Guerrero abolir las corridas de toros y las calesas, que son pues lo que aquí en Jalisco llamamos las calandrias, los carros tirados por caballos. Entonces todo lo que es el estado de Guerrero se acabó. En su momento Cancún quiso retomar la tradición taurina y logramos que se frenara, metimos 4 amparos, se llevó a cabo una corrida de toros que fue ilegal, entonces ahorita la empresa ya está demandada. Y dijimos, bueno, es poco. Realmente aquí ha sido muy difícil porque está muy mezclada la cuestión política. La gran mayoría de la clase política de este país acude a los toros. De manera que es muy difícil el lograr que les tumben un subsidio. Actualmente, de los 32 estados de la República, aproximadamente 14 o 15
tienen la tauromaquia protegida como patrimonio cultural inmaterial del Estado. Por ejemplo, Aguascalientes, por ejemplo, Jalisco, el mismo Jalisco, donde se les otorga un cierto presupuesto anual. Pero lo paradójico de esto es que si no tuvieran este presupuesto, las corridas de toros no existirían. Serían incapaces de sostenerse por sí mismos. En esa excursión que te digo, donde grabé al centro de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, íbamos caminando por las gradas. Y en una de esas, ¡tras!, se viene un pedazo de grada, o sea, como de este tamaño, se viene abajo, y nos quedamos así como de, ¿qué diablos? O sea, alguien se pudo haber caído y roto una pata con eso. Sí. Y nos ponemos a analizar la plaza y vemos que está llena de cuarteaduras por todos lados. El presupuesto para sostener una plaza no existe porque no sale de las corridas. O sea, de hecho, en alguna ocasión con un taurino me dice, es que esto ya no se sostiene, ya no sirve ni para cambiar la arena, lo que sacamos. Entonces, pues, dices, bueno. Entonces está subsidiado, es como el pan y circo de la gente. Exactamente, o sea, está totalmente subsidiado. Entonces dices, bueno, si no pueden sobrevivir por sí mismos, ¿por qué no lo dejan morir en paz? Y las personas que van a estos corridas, ¿qué pasa? ¿Por qué ese gusto por ver esto? Híjole, es una discusión difícil. Lo que yo he encontrado en los análisis que he hecho, basé mi tesis de maestría precisamente en esta parte de qué pasa con la agresividad en la tauromaquia. Y la gran mayoría de la gente tiene una ira reprimida o agresividad reprimida, y el torero sirve como funnel para canalizar toda esta ira. Y lo triste es que la gente a veces se pone del lado del torero y a veces del lado del toro. O sea, no siempre está esperando que el matador actúe y termine con el bóvido, sino que a veces está esperando que se lleven por delante el matador. Y esto está tremendo, tremendo. Sí. La gente a la que se lo he expresado me dice, no es cierto, y luego vienen como este video que te digo, que escuchas y el, ¡ay, qué tarugo! O sea, ajá. Entonces, es algo que no se reconoce, pero que sabes que está ahí, es un disfrute por el dolor. Exacto, exactamente. Y algo muy, muy común también es que, pues bueno, dentro de este movimiento organizábamos protestas. Y en las protestas, invariablemente, a pesar de que nosotros jamás nos metimos con un taurino, siempre hubo amenazas, siempre hubo agresiones. Entonces, ¿de qué te habla? De que el otro es quien busca el ataque. Generalmente, pues tú vas, protestas, hablas, y si hay algo, o estás viendo una protesta, si no te gusta, pues los ignoras y te sigues, ¿no? O sea, pero si ya hay el meterte a pelear, si ya hay el agredir a alguien, pues está muy difícil, porque nos habla de que eres incapaz de controlar esa agresividad tuya, que eres incapaz de llegar a la reflexión con el otro. Wow, esto ni siquiera lo había previsto como tema, pero que está bien denso, o sea, que las personas estén buscando esa alimentación de la, es como esos chivos expiatorios, ¿no? Para sus propias frustraciones y sus propios conflictos emocionales y psíquicos. Sí, hay una película, La Purga, seguramente ya la habrás visto, la habrás escuchado, donde la premisa es que en Estados Unidos una noche al año se da permiso para expiar los pecados y cometer el crimen que quieras. Entonces, hay gente que toma esa noche como para precisamente utilizar un chivo expiatorio y asesinan a alguien. Y el resto del año bajan los crímenes porque ya todo el mundo desfogó su ira. Entonces, es muy similar a lo que sucede dentro de una plaza de toros. La gente dice, ay, no es cierto, no podrían ser tan violentos. Créeme que la gente puede ser increíblemente violenta. Y además tienen la protección de que actúan en masa.
tú no eres el mismo cuando estás dentro de una masa que cuando actúas solo. O sea, si tú te metes a torear una vaquilla en campo abierto y te ven 2 o 3, te van a decir, ay, mira este loco. Si lo mismo haces dentro de una plaza de toros, la gente te aplaude. Y eso también alimenta el narcisismo de quien está ahí. Exacto. ¿Y qué podemos hacer con eso? Porque es que la gente, si lo pide, ¿qué se puede hacer con las personas que necesitan esto? ¿O por qué lo necesitan, no? El por qué es una situación multifactorial. Sería difícil como encontrar un factor único común, más allá de la necesidad de expulsar la violencia de sí mismos. ¿Qué necesitarían? Se va a escuchar feo, pero no es a modo ofensivo. La gente necesitaría entrar a un proceso terapéutico donde se den cuenta de qué está pasando con su agresividad y por qué. Y más que todo también el que se cuestionen por qué necesitas de que un ser humano entrene desde muy pequeño para exponer su vida, para matar a algo o para ser muerto, para que tú te diviertas. O sea, ¿qué clase de mente enferma necesita que otro ser humano se exponga al peligro de muerte para divertirse, o para entretenerse, o para verlo? Hace unos días veía en mi Facebook una publicación que compartí, donde hablaba de la muerte de Víctor Barrio, un torero que precisamente fallece dentro del ruedo. Un toro lo prende del pecho y lo abrió en canal, básicamente. Y este taurino decía, esta muerte traerá grandeza al toreo, porque hay nuevas imágenes pasionales y, ¿cómo decía?, dramáticas, algo así. O sea, ¿qué tiene que pasar por tu mente para que creas que la muerte de alguien que pudo haber sido completamente evitada le da grandeza a una tradición que muere? Sí, se puede decir que es una cultura psicópata narcisista. O sea, se le puede considerar a este movimiento, a este, ¿cómo le llamamos? A esta tradición. Esta tradición. O sea, no sé si psicópata ni narcisista, más allá de eso, sádica, muy sádica. Los niños toreros, por ejemplo, o más bien los toreros inician desde niños. En México está permitido que ingresen a la escuela taurina a la edad de 4 años. O sea, a la edad de 4 años, tú ya estás predisponiendo a tu hijo a que mate a un animal para divertir al otro. Entonces, yo me pregunto, y es parte de las premisas de la tesis también, ¿qué clase de padres permiten que su hijo se ponga en peligro de muerte? O sea, porque siendo así de pequeños no se exponen únicamente a la cuestión del toreo. O sea, porque evidentemente practican con becerros, ¿no? O sea, y dicen, ay, no, pero es que a los 4 no empiezan con becerros, empiezan como a los 6. Ah, bueno, qué tranquilidad, oye. Un becerro los puede cosear, los pueden vestir, manejan armas. O sea, entre los 4 y los 6 años ya comienzan a manejar espadas, pullas, puñales de descabello. O sea, son armas blancas. ¿Tú a un chiquillo le permitirías que maneje una espada en tu casa nomás por nomás? O sea, sí. Está complejo. Y si hablamos, por ejemplo, ya desde lo ambiental, también vemos una serie de problemáticas que si no lo ves por el animal y tampoco por el torero, y si no lo ves por otras cuestiones, ve por tu propia salud, que eventualmente estas condiciones de tener animales de granja y en específico vacas y toros está contaminando el planeta. O sea, los gases de este animal es el principal causa de gases de efecto invernadero del planeta. Sí. Ni siquiera todos los autos, todos los transportes juntos causan
tantos gases de efecto invernadero como los gases de estos animales. La contaminación de los suelos, los espacios que necesitan, o sea, es devastar tierras enteras para que pueda pastar estos animales que no son pequeños y necesitan muchos recursos de la tierra, ¿no? Sí. O sea, necesitan muchos recursos, necesitan de mucho espacio y además, como tú dices, no solamente es el lugar donde puedan pastar, sino el forraje que también se tiene que plantar para fin de sostener estos animales, el agua que se necesita para regar esos forrajes, el agua que necesitan los propios animales, para fin de terminar en una plaza siendo asesinados, convertidos en una bola de sangre. O sea, es terrible. Por entretenimiento. Exacto, y un entretenimiento cruel. Yo quiero retar a cualquier persona que sea taurina que vea este video a que vaya a la plaza y que se olvide de los pasodobles, de cómo pega el sol en las lentejuelas, de las escenas que hacen de las Verónicas y los pases, que vean al toro a los ojos. Y si logran verlo a los ojos y decir que sigue valiendo la pena, híjole, pues yo no sé qué resto de humanidad les queda, ¿no? Porque al final del día son animales que ciertamente tienen muchísimos cuidados. Las dehesas sí son maravillosas, tienen un montón de espacio para correr, para ser libres, pero todo este desgaste ecológico nos lleva a nosotros también por delante para terminar con la vida de un animal. Sí, o sea, es desgaste de la tierra, se tienen que talar. Tú ya nos comentaste en uno de los ejemplos, que se tienen que talar selvas o bosques o el espacio donde esté, entonces desplazan toda la vida salvaje, entonces menos biodiversidad, pero sí animales que están alimentándose y produciendo contaminación del agua, del aire, y al final para que terminen para un espectáculo tan banal y cruel también, ¿no? Para el animal y para para los propios. ¿Y qué pasa con el torero? O sea, él ¿qué papel juega en esto? Híjole, es bien complicado. Para este estudio que hice tuve algunos toreros en estudio, 2 se quedaron como mis pacientes porque dijeron, a mí sí me hace algo de ruido todo lo que me estás diciendo, entonces quiero analizar, ¿no? Felizmente puedo decir que dejaron de torear. Pero bueno. Qué bueno. ¿Qué sucede? Que hay... empezamos por el principio. Cuando tú eliges que alguien va a ser torero, el niño no puede elegir por sí mismo. A la edad de 4, 5, 6 años, que es cuando los llevan a hacer esto, si bien el niño puede hablar, lo cierto es que los papás se imponen. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos enterado de que a la niña la vas a llevar al ballet? Y la niña, no mamá, yo quiero jugar fútbol, vas a hacer ballet. O sea, los papás se imponen. Entonces, no es una decisión que se toma en conjunto con el niño, de entrada. Entonces, nuevamente, ¿qué tiene que pasar por tu mente para que arriesgues a tu hijo? El niño intenta complacer, comienza a tener una disciplina, como la de cualquier deporte podría ser, pero eso le implica también que el amor de los padres esté supeditado a que tenga esta disciplina, o sea, a que sea exitoso en ella. Comienzan a torear y en esos momentos de su vida no tienen aprendido el concepto de muerte, no aprendido, sino aprehendido, es decir, no se ha interiorizado, no lo tienen como dentro de sí. Cuando tú llevas a un niño a un velorio y les dices, bueno, se murió tu papá, tu mamá, tu hermanito, tu abuelito, quien sea, el niño se pone triste, pero después te dice, oye, pero no le va a dar miedo que esté enterrado en el panteón, no se va a sentir solo y va a salir, o sea, no tienen el concepto de qué pasó con esa persona cuando fallece. Lo mismo con un animal. Entonces, tienen que aprender a dividir el concepto de cuándo matar está bien y cuándo matar está mal. O sea,
y lo hacen como una decisión mental. Christian Lesueur, director de la Escuela Taurina de Nimes en Francia, hablaba de eso, de dividir la mente del niño, donde en una primera etapa él tiene que ver al toro como un instrumento de juego que le va a permitir lucirse, que le va a permitir, ¿cómo decía él? Como alcanzar las estrellas, llegar al estrellato. Y en un segundo momento lo tiene que ver. Y el reconocimiento social y familiar, ¿no? ¿Verdad? Para el niño claro. que está ganando a través de hacer algo, entonces se le reconoce algo, pues se lo sigue haciendo. Exactamente. Cuando yo entrevisto a uno de estos toreros, él me hablaba del primer becerro que mató. Y él decía que pues para él era como primero el pase, los pases obligados y pues hasta ahí sin problemas. Y en el momento en que lanza la estocada, el becerro llora y dice que fue un llanto atronador terrible, que él se asustó y salió corriendo. O sea, para fortuna o mala fortuna del becerro, asestó muy bien el golpe. Entonces, pues bueno, la muerte del animal fue casi inmediata, pero él habla de que le toca ver agonizar al becerro, que veía cómo movía las patitas, y que le dice el papá, ven, hazle el descabello, y el otro, no, sí, ven, y lo jala el papá, y lo obliga a hacer el descabello, que es enterrar un puñal en la primera vértebra, para fin de que el animal quede cuadrapléjico. El papá corta la oreja del becerro y se la da al niño. Y entonces él me decía, yo no sabía lo que estaba pasando, yo veía un animal que estaba agonizando, yo veía que encogía las patas, que temblaba, y de repente lo vi que dejó de moverse. Entonces fue un shock terrible para él, y lo cuentas, imaginas la escena y dices, híjole, ¿a qué tienes que someter a un niño? El papá, terminando esto, se lo monta en hombros y le hace como que la salida en la puerta grande, ¿no? Y dice que en el momento en que el papá hace esto, a él como que se le olvidó un poco que estaba el becerro ahí tirado y muerto. Sí, está bien fuerte. Vi en el documental que en Barcelona intentaron detenerlo y que se logró por un tiempo y después apelaron. Sí, Barcelona ha tenido este problema constante. El activismo ya es muy duro, hay manifestaciones cada lunes y martes. Son manifestaciones fuertes, o sea, si aquí en México vemos a lo mejor 1,000 personas, allá te puedo hablar que son manifestaciones de 30,000, 50,000, 80,000 personas que salen a las calles a decir ya basta y con nuestros impuestos ya no. Sin embargo, también pasa lo mismo que aquí en México, se ha subsidiado. Sí. No. Se ha subsidiado y hay incluso partidos políticos que basan sus plataformas en la conservación de las corridas de toros, como puede ser Vox, por ejemplo, ¿no? Pueden ser otros, el PP, hay muchísimos partidos políticos que basan como el rescatar la esencia española con la permanencia de las corridas de toros, de los Bous a Carrer, de las pamplonadas, de todo esto. O sea, hablábamos de que no solamente son las corridas, sino las pamplonadas, por ejemplo. Lo que mucha gente no ve es que las calles en Pamplona son empedradas. Entonces, esto se hace en tiempo de lluvia. No solamente la gente se resbala, también los animales se resbalan. Y muchas veces terminan con las patas rotas, con los cuernos quebrados, o sea, terminan en muy mal estado. Aquí, por ejemplo, en Tlacotalpan, en Veracruz, se hacen los llamados embalses. El Día de la Virgen de la Candelaria, se amarran a los toros y los hacen cruzar el río Papaloapan a nado. O sea, llegan del otro lado, los golpean, les hacen tomar mezcal o les hacen tomar vino metiéndoselos ya sea en el hocico o por las fosas nasales, y los hacen desfilar y la gente los va golpeando.
Entonces, el toro de la Coria, que es un toro al que se pone específicamente para que la gente los llene de dardos. Hay otra que es muy salvaje en España, que es el toro de la Vega, que es un toro que se suelta afuera del campo de Castilla y León, y la gente lo va correteando hasta la Vega, que es como un llano, y al momento en que llegan al llano, el toro tiene un cierto tiempo para salir del llano y salvarse, pero mientras la gente lo va lanceando como cavernícolas, o sea, literal, le tiran lanzas, y en el momento en que la primera lanza atraviesa al toro y este se queda inmóvil, tienen la posibilidad de matarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Cubren con una manta de cielo, y debajo de la manta comienzan a apuñalarlo y a lancearlo. Es una cosa súper salvaje, terrible, y mucha gente ni siquiera enterada está de que esto existe. No tenía idea. Sí, hay cuestiones de abuso animal que también están enfrente de nuestros ojos y que se han normalizado, tanto como las corridas de toro, que es una gran plaza, que se les pone presupuesto del gobierno, presupuesto de la gente, de todos nosotros, que se podía estar utilizando en otras cosas en vez de torturar animales y hacer un espectáculo de eso. Bueno, está muy denso esta temática. Vean el documental para que vean todas las atrocidades que se viven desde diferentes ángulos, y que fue un proyecto. ¿Quiénes fueron los que estuvieron involucrados en este proyecto del documental? César Abacuc, que es el director. Sí. Estuvo Olga Santoro, que es nuestra activista en España. Está Ángel, híjole, se me fue su apellido, pero es un poeta español que él habla precisamente sobre todo el animalismo. Entonces también él está muy fuerte en España y fue uno de nuestros aliados en esta realización. Tuvimos a Christophe Thomas, que es el dueño de Fatgen. No sé si lo ubican. Fatgen es un toro que fue rescatado precisamente durante una corrida, y actualmente es un animal que vive libre en una granja. Pero es muy curioso, hay muchos videos de él en internet, que anda jugando con una bolsa, que anda jugando con una pelota, que llega Christophe y lo agarra de los cuernos y lo empieza a zarandear así, ¿verdad? Pero jugando. Hay otro video donde se lo llevan a la playa y está yendo así parado y le dice Christophe, no tomes agua salada, y el otro voltea así y va a tomar y te estoy diciendo que no, como si fuera su papá. Otra vez lo voltea a ver, si tomas agua salada te vas a ver feo, y le toma y así empieza, ¿verdad? Entonces es muy curioso. O sea, la gente cree que estos animales no sienten, no entienden, pero créanme que los toros tienen la inteligencia equivalente a la de un perro. O sea, y son muy leales, son animales muy nobles, son capaces de reconocer a la gente que les hace bien, que los cuida, que los quiere. O sea, es muy, muy fácil que ellos se encariñen con la gente. ¿Y tú cómo entraste al movimiento y después ahora como coordinadora del movimiento mundial? Bueno, fue algo muy, muy peculiar. Hubo una concentración para la grabación del film aquí en Guadalajara. Llaman a toda la gente antitaurina que quiera ir, ¿verdad? Y ahí voy yo de chimbolera, a llevar mi pancarta y no sé qué, y la foto. Cuando le envío mi foto al director, me dice, ay, oye, qué padre, qué bueno, no sé si tú podrías formar parte de la gente de Guadalajara. Le dije, pues no sé, no estoy segura, pero igual y si se te ofrece algo y tengo chance, lo hago. Y sabía en la que me metía. Pero como un mes después me dice, oye, andamos recolectando firmas para ponerlas al final del documental. ¿Me podrías echar la mano con eso? Sí. Y pongo una publicación en Facebook, de repente me contestan 4 chicos que fueron mi staff y que nos llevamos súper bien, y les digo, necesito que me ayuden a recolectar firmas. Recolectamos aquí en Jalisco
142,000 y algo de firmas. O sea, fue un tipuchal, y no fueron nada más así como que hay tu nombre y tu firma, ¿no? O sea, con INE, con número, con código, con dirección, con todas las de la ley, para que esto fuera válido ante el Congreso. Por alguna extraña razón, tengo esta personalidad donde siempre empiezo de chichincle y termino de líder. Y entonces empezamos a crear el movimiento Toros y Toreros No, empezamos con manifestaciones, empezamos con movimientos culturales, con invitaciones de gente que estaba un poco más o mucho más letrado que nosotros, con entrevistas, con todo lo que fue posible, ¿no? Y cuando menos lo pensé, ya tenía primero a mi cargo Jalisco, después región Bajío, después Bajío y Norte, y después todo México cuando el movimiento se hizo mundial. O sea, fue algo muy, muy peculiar. Pero increíble, y gracias por esas labores en las que estás involucrada, que empiezan a cambiar las situaciones y cambian el mundo. Imagínate, tú empezaste y juntaste todo. O sea, una sola persona sí se puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, o sea, la gente suele decir que alguien haga algo, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros somos alguien y que nos corresponde hacer algo. Sí. Y que si no lo hacemos, pues bueno, estamos siendo cómplices por inacción. Sí. Hay actos de acción y de omisión, y en este caso nuestra omisión le está costando la vida a miles de animales anualmente. Sí. Y también las repercusiones medioambientales de las que ya hablamos y las repercusiones psicológicas de las que estamos hablando. Pues muchísimas gracias. No sé si te gustaría agregar algo más a propósito de esta temática y abonar. No, pues muchas gracias a ti, Diego. Solamente me queda por agregar que al final del día en el toreo todos son víctimas. Si no dejamos de ver al torero como una víctima también de la educación de sus padres y del fomento de la sociedad o de la presión de la sociedad para que incurran en este tipo de muertes, jamás los podremos hacer conscientes de que necesitan cambiar. En el momento en que nos damos cuenta de que algo no está bien, entonces podemos manipularlo, podemos trabajarlo y podemos corregirlo. Pero mientras únicamente nos centremos en acusar, en levantar el dedo, en agredir y en insultar, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que hacerlo por vía de la razón y por vía de la empatía y el entendimiento. Sí. Muchísimas gracias, Paulina, por otra vez recibir esta llamada, y dejo también las redes del movimiento, dejo también el documental que está muy interesante, y pues hasta pronto, que estén muy bien. Gracias, cuídate mucho y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Vean los videos anteriores, y el video que hice con Paulina acerca de la autoestima y hablamos también del amor propio. Sí. Que está muy interesante. Hasta pronto, muchas gracias, Paulina. Chao.